Buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión en Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio de la clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 9, correspondiente a Kamalouka y Devachan, por el subtítulo ¿Por qué no creen los teósofos en la vuelta de los espíritus puros? En la página 89 del PDF. Gracias, adelante Enrique. Les doy la cordial bienvenida, como siempre, con mucho gusto por acompañarnos. Vamos a continuar con el estudio de la clave de la teosofía, analizando estas preguntas y respuestas, tratando de encontrar una luz en cada una de estas expresiones. ¿No admitís entonces en ningún caso la posibilidad de comunicación de los vivos con el espíritu desencarnado? La respuesta es sí. Existen dos excepciones a la regla. Tiene lugar la primera excepción durante los primeros días inmediatamente después de la muerte de una persona y antes de que entre el ego en el estado de bachánico. En cuanto a que mortal alguno haya obtenido mucho beneficio del regreso del espíritu al plano objetivo, esa es otra cuestión. Quizá haya ocurrido así en algunos raros casos excepcionales, cuando la intensidad del deseo del moribundo por algún objeto determinado haya forzado a la conciencia superior a permanecer despierta y por lo tanto fue la individualidad, el espíritu, lo que se comunicó. Después de la muerte, el espíritu está ofuscado, deslumbrado y muy pronto cae en lo que llamamos la inconsciencia pre-devachánica. Y esto tiene que ver con el aspecto de los ruegos, de las oraciones que enviamos los llamados vivos, los que estamos encarnados, para cuando desencarnan nuestros seres queridos y que tratamos de que nos escuchen y de que podamos tener alguna comunicación quizá, o por lo menos, como dije, de que escuchen nuestras plegarias, nuestras oraciones y demás. Aquí la señora Blavatsky dice eso, que eso no es posible y que solamente hay casos específicos muy extraordinarios en los que sí puede ocurrir esto. Y ella da el ejemplo de aquellos seres humanos que una vez que van a desencarnar y ya desencarnados, eh, tienen una o un intenso deseo de comunicar algo. Y si en el caso del moribundo ya no puede comunicar nada, pero se queda con esa intensidad, con esa energía tan grande que una vez que desencarna puede, puede comunicarse, porque será algo muy grande lo que desea comunicar, algún secreto que guardó toda la vida. En el caso de las personas que en otros tiempos, quizá a principios del siglo XX, guardaban, escondían el dinero por temor a que se los robaran los bandidos, los delincuentes, y, y generalmente este tipo de cuestiones podría ocurrir. O también pedir perdón, por ejemplo, por alguna acción que haya realizado y que haya ocasionado mucho problema en una familia y que desea pedir perdón, pero lo desea con tanta intensidad que puede el yo superior manifestarse y hablar directamente, pero es un esfuerzo extraordinario y esto se da solamente en ocasiones también extraordinarias. Aquí se habla de que hay dos excepciones. Entonces, esta es una de tales excepciones y enseguida vendrá la segunda excepción. ¿Tienen algo que comentar? Creo que no. Está bien, Enrique. Continu- Continuamos. La segunda excepción corresponde a los nirmanakayas. ¿Quiénes son estos? ¿Qué significado tiene ese nombre para vosotros? La respuesta es el nombre dado a aquellos que, si bien han ganado el derecho al nirvana
y al reposo sílico. eh, Vamos a la llamada, por favor. En este caso, se aclara que no es ir al Devachan, pues esta es una ilusión de nuestra conciencia, un sueño feliz, y los que son dignos de nirvana han perdido necesariamente todo deseo o posibilidad de deseo de las ilusiones del mundo. Bueno, dicho esto, regresamos. Entonces, los nirmanakayas son aquellos que han renunciado por compasión a la humanidad y a los que dejaron en la tierra al estado nirvánico, es decir, renuncian al estado nirvánico por compasión a la humanidad. Semejantes adeptos, santos o como queráis llamarlos, considerando como un acto de egoísmo el reposo de la bienaventuranza, mientras que la humanidad gime bajo el peso de los sufrimientos y de la miseria producidos por lo demás, perdón, producidos por la ignorancia, renuncian al nirvana y resuelven permanecer invisibles en espíritu en esta tierra. Los nirmanakayas carecen de cuerpo material, puesto que lo han abandonado, pero por lo demás continúan en la posesión de todos sus principios, hasta en la vida astral de nuestra esfera. Ellos pueden comunicarse y se comunican con unos cuantos elegidos, aunque no seguramente con los medios ordinarios. Bien, eh, este es el caso del Cristo, por ejemplo, que él eh, prometió regresar y regresa porque sabe que la tarea es inmensa, de que hay que ayudar a la humanidad, la cual él es fruto de ese encumbramiento espiritual que tienen los Cristos, y refiriéndonos al Cristo eh, que nosotros reverenciamos, pues es un ser grandioso, lleno de luz y de amor por la humanidad, y entonces, por eso en la pasión de Cristo, pues se escuchan, bueno, hemos leído todo este asunto de que él prometió regresar, y por ello, pues en diferentes épocas, diferentes corrientes religiosas o filosóficas han dicho que eh, en el caso de Jesús, por ejemplo, la señora Blavatsky dice que Jesús ha estado seguramente ya entre nosotros en varias ocasiones, eh, por lo menos en el caso de él, ¿no? En el caso del señor Buda, igualmente él llegó al estado nirvánico y renunció porque él escuchaba los gritos de angustia y de dolor de los seres humanos y del planeta en general, dicen las escrituras, y por eso, lleno de compasión y de amor por la humanidad, pues él decidió quedarse. De hecho, en La Voz del Silencio, pues hay un precepto que habla de eso, ¿verdad? No pueden abandonar a la humanidad porque son compasivos, llenos de amor y tratan de ayudar a la humanidad y al mundo en general, al planeta, al globo en su conjunto, ¿sí? Entonces, eh, desde ese punto de vista, ellos consideran, los nirmanakayas, los budas, consideran que es un acto de egoísmo el que ellos se vayan a disfrutar de un merecido descanso, porque lo merecen, lo han ganado, y entonces ellos consideran que es un acto de supremo egoísmo abandonar a la humanidad que está sufriendo y que por ello precisamente es que deciden quedarse en contacto con la humanidad. ¿Verdad? Em, Pa- perdón, y en este caso dice que ellos, aunque ya no tienen cuerpo físico, continúan poseyendo todos los principios, es decir, los principios que, que forman hasta la vida astral solamente. Ya el cuerpo físico y el doble, ese ya no cuenta para ellos, ¿sí? Ya no lo utilizan, ¿verdad? Entonces, hasta ahí. Eh, ellos, como se ha visto,
eh, si no directamente, sí lo han hecho a través de el Buda, trajo las enseñanzas a través del Cristo, y también el Cristo dejó sus enseñanzas, y a través de los discípulos del Cristo han, han realizado todos los mensajes, y así cada uno de los mensajeros han dejado su legado, su legado espiritual. Entonces, ellos, los grandes seres, pueden comunicarse, los adeptos pueden comunicarse con unos cuantos elegidos, dice aquí, ¿sí? Pero no en el caso de los médiums o de aquellos que dicen que están canalizando. De pronto hay personas que dicen, a ver, un momento, no me perturben porque estoy canalizando en este momento. Me está hablando el Buda, o me está hablando el Cristo, o me está hablando Pitágoras, etcétera, ¿no? Ese tipo de personas, pues no, no son dignas del crédito, como lo dice aquí la señora Blavatsky, porque se pueden estar en un plano en el que ellos pueden estar imaginando personajes, y, y no es real. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado respecto de estas supuestas enseñanzas de iluminados y demás. Estos grandes adeptos no desperdician ni un gramo de energía, ni desperdician el tiempo para cumplir deseos materialistas, egoístas, de personas que no tienen el desarrollo apropiado para poderse, poder ser dignos, eh, digamos, agentes o mensajeros de estos grandes seres. Hola Enrique, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Tengo dos cuestiones y dos preguntas que me surgieron ahorita. ¿Qué pasa con aquellos espíritus que obviamente se quedan dentro de lo que sería la parte tierra, en donde tienen todavía una situación, como tú lo mencionabas, porque a lo mejor enterraron su dinero, no pueden ascender y se siguen apareciendo a personas, obviamente para a lo mejor hacer contacto, pero pues al final de cuentas siguen vagando? Y dos, en el caso de Jesús, que es omnipresente y omnisciente, él se sigue presentando en varias personas que lo han visto, que lo siguen viendo, y que la mayor parte lo describen tal como es, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa, Enrique? Muchas gracias, buenas noches. Sí. A ver, en el primer caso, este, eh, como ya lo hemos explicado en palabras de la señora Blavatsky, y esta última, la anterior pregunta y respuesta, pues solamente son casos excepcionales y de manera temporal que, que pueden eh, manifestarse, digamos, hasta materializarse de alguna manera, aunque sea en una neblina fantasmagórica, ¿sí? Y pueden hablar, pero son casos extraordinarios, o sea, no es común que eso ocurra, ¿sí? Ahora bien, tú decías esas personas de las que hacíamos mención, por los casos en que guardan tesoros y demás. No todo mundo puede ver a esas personas, a esos seres, a esos desencarnados. Únicamente los ven aquellos que tienen la capacidad de de penetrar la cuarta dimensión, es decir, la luz astral, y es ahí donde, perdón, es en el plano astral, es donde puede ocurrir eso, pero solamente es el caso de los clarividentes que pueden penetrar a otro plano. Ahí pueden encontrar ellos a ese tipo de personas, porque no todo el mundo está viendo a, a esas personas que andan en ese estado. Entonces ellos no vienen, ellos no regresan. He dicho muchas veces aquí que ellos no pueden regresar,
somos los seres humanos encarnados los que ya habiendo desarrollado esa capacidad, podemos penetrar en los otros planos, dependiendo del estado evolutivo, en ese caso. Ahora, con respecto a tu comentario acerca de que dices que muchas personas o algunas personas han visto a Jesús y todo esto, bueno, no sé, yo puedo decir que recibí un mensaje de Jesús y que lo vi y que demás, pero pues yo no tengo ninguna prueba para poder eh, hacer fehaciente esa verdad mía, ¿no? Eso es muy difícil, ¿sí? Además, como ya dije, ¿sí? El Maestro Jesús, además, no es omnisciente ni omnipotente, ¿verdad? Es un ser humano muy elevado, pero todavía no es omnisciente, ¿sí? Es decir, no abarca todo el conocimiento propiamente. Eso sería el significado de omnisciente, que todo lo sabe, tampoco. Entonces, eh, desde ese punto de vista, entonces, como ya se había dicho, los maestros de sabiduría no se le andan apareciendo a cualquier humano egoísta y que tenga intereses personales y demás, ¿no? Yo la verdad dudo mucho, lo digo con mucho respeto para quienes afirmen esa situación. Y entonces la mente es capaz de engañarnos muy fácilmente y creer que estamos, eh, que somos los elegidos y demás. Y la verdad es de que no. eh, Elegidos eh, como la señora Blavatsky, por ejemplo, de poder ver a un maestro en cuerpo físico, pues eso es diferente, porque la señora Blavatsky era una iniciada, es una iniciada. ¿No? Entonces, en ese caso, sí es posible. Entonces, no podemos nosotros ni siquiera, considerando que la señora Blavatsky, con toda la elevación espiritual que tiene, que nosotros entendemos que tiene, pues estamos muy lejos de ella. Yo, por lo menos, estoy muy lejos de la conciencia superior que es ella. ¿Sí? Yo, la verdad, eh, difiero de esa, o no creo fácilmente en que eso se pueda dar. Deben ser personas en un momento determinado muy importantes para los maestros, ¿sí? No a cualquier persona se le puede ocurrir eso. Y en todo caso, si fueran discípulos de los maestros, está por demás decir que existe algo que los maestros o que en teosofía se llama el sigilo. Y entonces no andan festinando ni andan comunicando por el mundo, en la sociedad, en los clubes sociales, ni nada, de que vieron al maestro, porque está estrictamente prohibido. ¿Sí? Solamente pueden verlo los discípulos y cierto tipo de discípulos, no cualquier persona. Entonces, pues siento que son cuestiones que más van hacia lo ilusorio y cosas sensacionalistas y demás, porque los discípulos de los maestros tienen estrictamente prohibido comunicar ese tipo de situaciones que se les presentan. Entonces, pues esa es mi respuesta en ese sentido. Pues mira, ahorita se me hizo muy interesante esto porque, bueno, nos ayuda a dilucidar y a reflexionar muchas cosas. Me vino a la mente hace mucho, cuando yo era muy joven, bueno, mi madre fue una gran Rosacruz y tiene hasta la fecha una biblioteca extraordinaria, donde en uno de los libros que ella, me acuerdo que me leía siendo yo una niña, algo del concepto Rosacruz del cosmos, me parece, viene un pasaje, no me acuerdo si es ese libro, pero una Rosacruz, donde ella me acuerdo que nos explicaba que todos los grandes maestros, inclusive el señor Buda, el señor Cristo, en algún momento les dijeron a sus discípulos y ellos dijeron que el verdadero trabajo y labor de todo discípulo y discípulos de discípulos y así hasta llegar a las hormiguitas que somos, es jamás, 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 jamás
buscar un ideal de ver a ese maestro que es Jesús o Buda. Es lo que menos ellos querían, que ellos pedían que no se perdiera el tiempo con eso, que eso, en vez de estar pensando en estar canalizando, que se dediquen a hacer el bien a la humanidad, punto. Ellos no, lo que menos querían es sentirse dioses o alabados o que se les bese como en las iglesias a las piedras, o sea, jamás ellos lo tenían totalmente descartado de sus vidas y qué curioso, no nada más el señor Buda, sino todos los grandes seres. Y lo comprobé en esta serie de Buda que vi hace poco, donde varios de sus discípulos van a un pueblo a pedir alimento y bueno, pues ellos no les querían dar alimento y decían que pues nada más andaban haraganeando y que ellos decían que no, que ellos ayudaban a la humanidad y servían y les ayudaban. Entonces, que en el nombre del señor Buda, pues ellos podían hacer lo que querían, ¿no? Entonces los retaron los del pueblo, a ver, pues entonces, a ver, súbete ese palo allá hasta arriba, te voy a poner un jarrón de arroz y lo vas a bajar. Y entonces los retaron, o sea, les pecaron, les dieron en el ego, ¿no? Y ellos en el nombre del señor Buda, pues uno de ellos se puso a meditar, empezó a levitar, agarró el jarrón, lo bajó y todo el mundo, wow, ¿no? No, pues cuando llegaron obviamente el señor Buda ya lo sabía, ¿no? No, pues no se la acabaron, ¿eh? No se la acabaron, casi, casi, nada más porque el señor Buda tenía un amor infinito hacia ellos, pero casi, casi por desterrarlos, dijo, jamás pueden utilizar cualquier tipo de poder para decir que están hablando conmigo o decir algo en mi nombre que ustedes pueden hacer. Ustedes no tienen, vamos, tienen el poder para hacer lo que se tenga que hacer, pero no tienen que estar vanagloriándose ni ser exhibicionistas en ningún tipo ni de canalizaciones ni nada. Simplemente están aquí para servir a la humanidad, punto. Lo que yo entregue es una responsabilidad para ustedes. Pero la última finalidad que deben de tener todos los discípulos es pensar en canalizar al maestro y estar con él, porque lo que tienen que hacer es hacer su trabajo por la humanidad y dar el servicio, y se acabó. Y el que quería decir, lo cayó. Únicamente es el servicio y el bien por la humanidad sin egoísmo. Entonces, ahorita con lo que estabas comentando, yo dije, caramba, pues, sí, vi alguna relación, ¿no? Y se me hizo muy interesante y recordé ese pasaje que nos decía, ¿no? Y no nada más el señor Buda, sino que todos los grandes, hasta Confucio creo que lo llegó a mencionar en el taoísmo. También en una amiguita me compartió diariamente un pensamiento de taoísmo. Creo que Enrique sí te llegué a mandar uno que otro, ¿verdad, Enrique? Y siempre decía eso, que todas las acciones deben de ser para el bien de todos y no estar pensando nada más en que, pues, apapáchame o lo que tú quieras, maestro que estás arriba, o que vean todos que yo hablo contigo, ¿no? Que pues eso en realidad es lo que menos les importa a ellos, ¿no? Sino que hagamos el bien y no perdamos el tiempo en eso. Nada más era eso, Enrique, gracias. Era algo que pues se me quedó muy grabado y quería yo compartir. Y bueno, todos son libres de pensar lo que deseen. A mí se me hizo pues de muy buen sentido común y de una gran reflexión. Gracias. Os hice la pregunta acerca de los nirmanakayas porque he leído en algunas obras alemanas y otras que este era el nombre dado en las doctrinas budistas del norte a las apariencias terrestres o cuerpos de que se revisten los budas. Así es, solo que los orientalistas han confundido ese cuerpo terrestre, entre comillas, concibiéndolo como objetivo y físico en vez de puramente astral y subjetivo. Sí, cuando los budas, los grandes adeptos, desean comunicar algo, como fue el caso de la señora Blavatsky, ¿sí? Mayormente toda la comunicación fue en el plano mental. Todo eso, todo lo que le comunicaron a la señora Blavatsky fue en el plano mental. Es decir, ellos están en el plano mental superior, en el plano búdico, y es ahí desde donde, en ese estado de conciencia, eh, llamaban la atención a la señora Blavatsky y le transmitían todo el conocimiento, ¿sí? La señora Blavatsky, pues veía, hay relatos del señor, del coronel Olcott, donde dice que estando en alguna
conversación con ella, de pronto se quedaba como muy abstraída, dejaba de hablar y, y tenía la mirada como hacia perdida como en el horizonte, ¿no? Es decir, que físicamente estaba ahí, pero ya mentalmente estaba en otro estado de conciencia. Y sí, caminaba rumbo al jardín, decía el coronel Olcott, o se trasladaba a otro salón porque no quería que se le interrumpiera de ninguna manera, porque estaba recibiendo algún mensaje del maestro que era importante. ¿Y por qué Blavatsky tenía que interrumpir conversaciones importantes con Olcott? Porque era un mensaje muy importante que tenía que recibir, porque los maestros no tienen todo el tiempo para estar atendiendo todo. Ellos tienen otras ocupaciones y solamente en breves lapsos, pues tenían que atender el asunto de la comunicación con la señora Blavatsky. Pero mayormente la comunicación fue desde el plano mental. Y claro, pero era la señora Blavatsky la que se ubicaba en ese estado de conciencia, en donde ellos estaban en ese estado de conciencia. Estado de conciencia, no un lugar donde se transportaba o se trasladaba la señora Blavatsky. Estuviera donde estuviera, ella podía elevarse a ese estado de conciencia, que es en el estado de conciencia donde había la comunicación con sus maestros y en el cual ellos habitaban normalmente, entre comillas, se la habitaban. ¿Sí? Entonces, eh, el, el presentarse físicamente para dar una lección o un mensaje es incluso para ellos un gran esfuerzo tener que materializar su cuerpo físico para poder estar presentes ahí. Entonces, como ya dije anteriormente, ellos no desperdician ni un gramo de energía ni de tiempo, porque es muy valioso para el objeto del plan divino. ¿Y qué bien pueden hacer en la tierra los nirmanakayas? No mucho respecto a los individuos. Hay que tomar nota, poner atención. Respecto a los individuos, esto corrobora lo que yo estaba diciendo, que individualmente pues no, no le dan importancia a los personajes, por muy importantes que sean en la tierra. Entonces dice, puesto que no tienen el derecho de intervenir en el karma y solo pueden aconsejar e inspirar a los mortales para el bien general. Es decir, eh, pueden las mentes que están dispuestas o disponibles y dispuestas para poder difundir el mensaje, pues a ellos les llegan como el cine de Hume, Blavatsky, Olcott, George, todos esos seres, pues sí, formaban parte de ese selecto grupo de personas que podían recibir mensajes para poder comunicarlos y por eso estamos aquí ahora mismo. Entonces, individualmente, pues no utilizan su energía para decir, a ver, pórtate bien. He observado que me llegan tus imágenes de que te estás portando mal. Pues no, ni aún a los discípulos. A los discípulos se les da una orden, se les da una indicación, se les enseña, se les da un precepto que tienen que cumplirlo. Y si no lo cumple, pues el maestro, una vez hecha la comunicación vibracional entre el discípulo y el maestro, entonces el maestro percibe qué está pasando con su discípulo, ¿verdad? Y entonces, pues finalmente, si no atiende los llamados o las indicaciones, simplemente le da las gracias y le dice que le duele mucho y que pues, tendrá que esperar otros miles de años para poder tener la oportunidad nuevamente. Pero sí, la energía que envían los grandes seres son para toda la humanidad, para todo el planeta, no para alguien en específico. Yo diría, ni que fuéramos tan importantes, ¿verdad? Sí somos importantes para la evolución, pero no tanto como para poder recibir la atención directa de un
maestro de sabiduría, menos de un Nirmanakaya. Sí, hola Enrique, hola a todos. Oye Enrique, entonces, ¿qué personajes son los que regresan? Me imagino que son los Nirmanakayas, pero que utilizan cuerpos de personas que están bastante, digamos, evolucionadas espiritualmente. Porque mencionaba Caro que pueden ellos formar un cuerpo con su Mayavi Rupa. Pero entonces, ¿cuáles personajes son los que utilizan un cuerpo físico de una persona que está bastante evolucionada espiritualmente? Bueno, el único caso que que yo he estudiado en teosofía es la dualidad Cristo-Jesús. Solamente eso es lo que yo conozco. Bueno, intelectualmente o mentalmente, esa información es la que yo he registrado, un caso de una dualidad que está presente en la religión católica y entre los cristianos, pero que eh, es una dualidad, según explica la teosofía, en la que eh, el Maestro Jesús es discípulo de un gran adepto, que es el señor Maitreya, en este caso, como le conocen en Oriente, al Señor el Cristo que nosotros llamamos, ¿sí? Entonces, eh, solamente ese caso conozco y nada más. Yo no tengo noticia, no tengo conocimiento de otros personajes. Jamás aceptaría esto la ciencia, ni siquiera la psicología moderna. Para ellas, ninguna porción de nuestra inteligencia puede sobrevivir al cerebro físico. ¿Qué podéis contestar a esto? No me tomaría ni siquiera el trabajo de contestar, pero diré sencillamente, con las palabras atribuidas a M.A. Oxon, la inteligencia se perpetúa después que el cuerpo ha muerto, porque no es solo una cuestión de cerebro. Por lo que ya sabemos, se puede sostener con razón la indestructibilidad del espíritu humano. Bien, ya hemos dicho en sesiones anteriores que una vez que el ser humano, el hombre, desencarna, lo único que queda vivo realmente, y es lo que continuamente reencarna y desencarna, pues es el intelecto superior, es decir, la mente superior. Y eso es lo que se perpetúa, es el espíritu eterno que vive en la eternidad, pero que mientras tanto, cuando está conectado con los planos inferiores por la cuestión del tratar de elevar la conciencia del hombre mortal a niveles superiores, y desde luego hablamos cuando hablo del hombre, de los hombres comunes y corrientes, pues es el trabajo que la mente superior está realizando con la mente inferior. Es el trabajo y con sus emociones, desde luego. Entonces el propósito de ese espíritu que reencarna constantemente, reencarna y desencarna, pues es el de elevar hasta al nivel de su conciencia a los otros vehículos más inferiores. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer, en tanto que nos identifiquemos como el yo superior. Es donde nos debemos ubicar para poder lograr vencer a la mente inferior, a la mente de la ilusión. Pero M.A. Oxon es espiritista, precisamente, y el único verdadero espiritista que conozco, aunque podamos disentir de él en muchas cuestiones de menor importancia. Aparte de esto, ningún espiritista se acerca más que él a las verdades ocultas. Habla constantemente, como lo haría cualquiera de nosotros, de los peligros exteriores que amenazan al profanador de lo oculto, ignorante y poco preparado, que penetra en su dominio sin calcular el riesgo.
Nuestra desavenencia estriba únicamente en la cuestión de la identidad del espíritu. Exceptuando este punto, por mi parte estoy de acuerdo con él casi por completo y acepto las tres proposiciones contenidas en su discurso de julio de 1884. Más bien, este eminente espiritista está en desacuerdo con nosotros que nosotros con él. Bien, pues precisamente esta cuestión de la que hablábamos en la respuesta anterior, pues se corrobora aquí precisamente, pues más bien justificando la señora Blavatsky a la importancia que tienen las declaraciones del señor Oxford, ¿sí? O no sé si es señor o señora. Bien. ¿Cuáles son esas proposiciones? Primera, que existe una vida que coincide con la vida física del cuerpo y que es independiente de esta. Segunda, que como corolario preciso, esa vida se extiende más allá de los límites de la vida del cuerpo. Nosotros decimos que se extiende a través de Devachan. Tercera, que existe comunicación entre los que viven en aquel estado de existencia y los habitantes del mundo en que vivimos ahora. Todo depende, como veis, de los aspectos secundarios de esas proposiciones fundamentales. Estriba tan solo en el modo de considerar el espíritu y el alma, o la individualidad y la personalidad. Los espiritistas confunden a ambas en una sola. Nosotros las separamos y decimos que, aparte de las excepciones, hay ya enumeradas, no volverá espíritu alguno a visitar la tierra, aunque sí puede hacerlo el alma animal, pero volvamos a nuestro presente asunto principal, o sean los escandas. Es decir, eh, debemos entender que hay una coincidencia entre la vida física del cuerpo, pero es independiente de la vida en general, de la vida superior del alma en este caso, ¿no? Y que esta vida se extiende más allá de los límites de la vida del cuerpo, ¿verdad? Entonces, dice que se extiende a través de Devachan, es decir, en el estado de conciencia del mental superior, es donde está el estado de conciencia devachánico. ¿Sí? Recuerden que Devachan quiere decir la casa de los dioses. Deva es Dios y Chan es casa, o Devakan también. ¿Sí? Bien. Y existe la comunicación en los que viven en aquel estado de existencia, o yo diría también de conciencia, y los habitantes del mundo en que vivimos ahora. Entonces, pero solamente en los estados en que ya habíamos comentado, ¿sí? Que los que estamos en este plano, que tenemos un cierto desarrollo, podemos penetrar o utilizando el momento, el tiempo del sueño también, porque recordemos que durante el sueño el yo superior se va a su plano, ¿verdad? Entonces en ese plano puede convivir con los que están en ese estado de conciencia, porque dice, aunque sí puede hacerlo el alma animal, es decir, los deseos bajos, eso sí puede entrar en contacto con la tierra nuevamente, pero solamente en los casos específicos en que enumerábamos que por alguna emoción egoísta quizá, o no egoísta también, pero generalmente, pues, la mayoría de los casos es el alma animal que impulsa al ser a que tenga comunicación hacia lo bajo, hacia lo inferior que acaba de abandonar. Solamente ese tipo de vibraciones son las que eh, eh, llegan a perturbar, digamos, al yo superior y lo detiene ciertamente, ¿no? Mientras no se agote esa energía animálica. Bueno, la pregunta es, empiezo ahora a entenderlo mejor.
Es la esencia de los skandhas más elevados la que, adhiriéndose al ego que se encarna, sobrevive y es agregado a la masa de sus experiencias angélicas, mientras que los atributos relacionados con los skandhas materiales, con objetos o motivos egoístas y personales, son los que desaparecen del campo de acción entre dos encarnaciones, para reaparecer en la encarnación subsiguiente como resultados kármicos que han de ser expiados, y por consiguiente el espíritu no abandonará el devachan. ¿No es esto? Casi enteramente. Si a ello añadís que la ley de retribución o karma que recompensa en el devachan a los seres más elevados y espirituales, jamás deja de premiarlos de nuevo en la tierra, dotándolos de un desarrollo más completo y proporcionando al ego un cuerpo en armonía con él. Entonces tendréis la verdad exacta. Lo que yo entiendo aquí es de que con base en los méritos que haga el ser humano que desencarna y que tiene derecho al devachan, por por esos mismos méritos, acciones meritorias que lo condujeron a ese estado de conciencia, esa es una riqueza, un tesoro que ya no se pierde y que queda guardado precisamente en en el alma, en el yo superior, en la mente superior, ¿sí? Ahí, eso ya es algo, es un logro que ya no se va a perder, ¿sí? Y entonces, con esos atributos se regresa a la tierra, pero también tenemos los otros skandhas que son por los que regresamos, ciertamente, también, aparte del deseo de existencia. Y el deseo de existencia se da porque queremos tener contacto nuevamente con este tipo de emociones y de acciones que se recuerdan. Y entonces es el caso por el que estamos nosotros nuevamente encarnados. Y manifestamos a través de nuestro carácter las emociones, los pensamientos, las ideas que son parte de esos skandhas. Entonces,